Bueno, bienvenidos a nuestra sesión en línea para la noche de hoy. Vamos a estar desarrollando unas prácticas y vamos a repasar un poco lo que es el tema del presente simple. ¿Listo? El tiempo presente simple. So, welcome. For tonight, we're going to be studying a subject that is developed in our second unit of our course, and the subject is the simple present tense. Listo. Entonces, aquí tenemos algo muy importante antes de entrar como en detalles, en analizar cómo identificamos una oración en presente simple y de pronto algo de gramática de este tema, es saber identificar cuándo o cuál es la utilidad que tiene este tiempo presente simple, en qué contextos vamos a identificar este tiempo, visto el uso de este tiempo. Pero primero voy a hacer la explicación, como ya saben, es nuestra técnica. Comienzo con la explicación de esta diapositiva en el idioma inglés y luego hago un resumen de lo que explico en el español para asegurarnos de que todos tengamos claridad sobre lo que se está exponiendo. So when do we use the simple present tense? In what context are we going to see this tense being used in the English language? And here we have four basic contexts in which we can use them. First, we're talking about habits. When we are talking about things that we use, things that we in things that are part of the activities that we do on a day-to-day basis. Okay. So, for example, you can see here a sentence. Say, I always drink coffee at work. Another sentence would be, he goes to bed at 11 p.m. And they often eat lunch at school. All of these three activities, you could say that are parts of a daily routine or of a habit. A habit can also be understood as part of a daily routine. Another context in which we can use the simple present tense is that when we're talking about future plans that we have or schedules. So you would say, but here we're talking about the simple present. Okay, we're talking about the present. How can we be speaking about the future? And we're going to see this in the context of the sentences. So, for example, when we say the train arrives at 3 p.m., okay, this could be part of a schedule, right? But this, for example, this sentence, we fly to Paris on Monday. We're speaking in the present, right? But we're understanding that Monday is in the future, okay? Another example would be classes begin next week. Classes begin next week. So we are understanding that this event, the beginning of the classes, is happening next week. Okay, so it will be future plans. This is what in the present is understood that will be happening next week or Monday or at 3 p.m. Next, we see the third usage of the simple present tense and is when we're speaking about facts or truths. This is very common to find in scientific literature because we're speaking about things that don't change, right? They are not expected to change. These are facts. For example, the sun rises in the east. This will never change, right? The sun rises in the east. This is in simple present tense. The earth is not flat. This is a fact. This is something that will never change. That is part of the present here and forever. Water boils at 100 degrees Celsius. This is another fact that we're expressing in the simple present tense. You're going to see how we can identify this tense by identifying first the verb and how the verb is conjugated or how the verb is written. And finally, we are talking obviously about present facts or truths. This is different from this
because this can change, but this will never change. But both are part of the present. One example, I live in Washington, D.C. If I say this, you understand that I am currently living in Washington, D.C., right? But next year or in 5 years, this could change. But in this case, these facts that are being expressed here will never change. Another fact or another usage of this, an example for this usage of present facts or truths is she is 80 years old, right? At the moment, that lady is 80 years old, but maybe next year she will be 81 years old. So this fact will change, but not at the moment. He works at Microsoft. So this is another fact that could change eventually, but at the moment, in the present, he works at Microsoft. And it's not expected to change from 1 hour to the other, right? Or from one day to the other. These are facts that have a certain time in which they will be true, but eventually they will change. Listo, entonces les comentaba que vamos a estudiar 4 usos en los que podríamos nosotros tener gran utilidad el conocer el tiempo presente simple. A veces cuando entramos a estudiar un idioma, a veces cuando pensamos en la gramática, pensamos como que eso no sirve, eso me bloquea, pero la gramática tiene sus beneficios y es que obviamente es la que nos enseña cómo podemos escribir, cómo podemos expresarnos de manera correcta, o sea que es algo bueno, ¿verdad? Pero es algo que es importante conectarlo con lo que es el uso, porque a veces comenzamos estudiando temas, estudiando oraciones, tiempos y todo eso, y no vemos la utilidad. Y el uso es súper importante porque es lo que nos mantiene a nosotros conectados con el estudio no solo del idioma, sino de la gramática. Entonces aquí tenemos 4 usos del tiempo presente simple. La primera y la más común, ¿verdad? O la que más identificamos nosotros es la de los hábitos o rutinas diarias. Aquí les mencionaba que como hábitos también podemos entender esas acciones que hacen parte de nuestra rutina diaria. Entonces, veamos ejemplos. I always drink coffee at work. Yo siempre tomo café en el trabajo. ¿Listo? Esto hace parte de un hábito o de una rutina diaria, ¿correcto? Ahora, otro ejemplo. He goes to bed at 11 p.m. Él va a su cama a las 11 de la noche. ¿Listo? Esto es una rutina diaria, un hábito que ese señor tiene. They often eat lunch at school. Ellos frecuentemente almuerzan en el colegio. Bien, entonces estos son hábitos o rutinas diarias. Son acciones que se entienden que pasan constantemente de un día a otro. Esto es una parte de una rutina diaria. Otro uso que tenemos para el presente simple es cuando estamos hablando de cronogramas, ¿verdad? Schedules se entiende como cronogramas o planes futuros. Muchos dirán, pero si estamos hablando del futuro, porque estamos usando el tiempo presente simple, ¿verdad? Y vamos a entender aún en nuestro idioma español, cómo nosotros estamos usando el presente para hablar de eventos del futuro. ¿Listo? Veamos este ejemplo. The train arrives at 3 p.m. El tren llega a las 3 de la tarde. ¿Listo? Esto se puede entender como un cronograma, ¿listo? Un calendario también, que es que el tren llega a las 3 de la tarde. ¿Bien? Pero en este ejemplo, cuando decimos, we fly to Paris on Monday, es decir, nosotros viajamos a París el lunes. ¿Listo? Se entiende que esta acción va a ocurrir en el lunes, ¿verdad? Pero el lunes del futuro, ¿listo? El siguiente lunes. Porque si fuera el del pasado, ¿verdad? Diríamos, we fly to Paris last Monday. Y el verbo estaría en pasado, ¿bien? Entonces, cuando estoy hablando del lunes en esta oración, se entiende que no es hoy mismo, sino el próximo lunes. Veamos otro ejemplo. Classes begin next week. Las clases comienzan la próxima semana. ¿Listo? Vemos que hay palabras, y en este caso se entienden como
adverbios de tiempo que nos dan información sobre cuándo está ocurriendo esa acción. At 3 p.m. on Monday next week, ¿verdad? Y estos particularmente nos están indicando, particularmente este next week, que es la próxima semana, o el lunes, o a las 3 p.m. ¿Listo? Entonces, estas palabras nos están indicando cuándo está ocurriendo esa acción, cuándo estará ocurriendo. Sin embargo, hace parte del presente simple porque es una acción que se va a desarrollar, o sea, que se desarrolla, pero en el tiempo futuro. ¿Listo? Vemos ahora dos últimos usos, que son los hechos o las verdades. Hay unas que se conocen como verdades o hechos generales o verdades generales que se van a escribir en el tiempo presente simple. Veamos estos tres ejemplos y vamos a compararlos con esos tres ejemplos. ¿Listo? Aquí dice, the sun rises in the east. El sol sale, ¿listo? Por el oriente. ¿Listo? ¿Cuándo va a cambiar esto? Nunca. Estos son verdades, son hechos que no variarán. ¿Listo? Y se escribe en el presente simple. La tierra no es plana. Esto es otro hecho, ¿verdad? Un hecho científico, una verdad que no va a variar de un día para otro, de un año para otro, de 10 años para otro. Ahora tenemos aquí, water boils at 100 degrees Celsius. El agua hierve a 100 grados Celsius. ¿Listo? Estos son hechos científicos, son verdades que se entienden y que son permanentes, que son constantes, no van a variar de un momento a otro. A diferencia de estos otros que hablamos de hechos presentes o verdades presentes, es decir, son verdades o hechos que son válidos en el presente, ¿listo? Pero sí pueden cambiar. Ejemplo, I live in Washington, D.C. Yo vivo en Washington, ¿listo? En este caso, ¿qué estaría entendiendo? Esta persona vive en Washington, ¿verdad? Quien está hablando vive en Washington, pero no quiere decir que siempre va a vivir en esa ciudad. ¿Listo? Puede cambiar en un mes, puede cambiar de pronto en años, ¿listo? Pero se entiende que es una acción o es un hecho que puede variar, ¿listo? Con el tiempo. She is 80 years old. Ella tiene 80 años. Sabemos que de un año a otro podemos cambiar esta verdad o este hecho, ¿verdad? Y finalmente, he works at Microsoft. Él trabaja en Microsoft. Entonces, aquí vemos tres ejemplos de un uso que tiene el presente simple, que es para hablar de acciones o hechos que hacen parte de nuestra definición, de nuestras circunstancias, y que no se espera que cambien necesariamente de una hora a otra o de un día a otro, ¿verdad? Pero que tampoco van a cambiar, pero que sí pueden cambiar, ¿listo? A diferencia de estas que están acá. Estas no van a cambiar nunca. Son hechos científicos o verdades ya dadas y constantes. Okay, so now we continue with this, the simple present tense. Now what we're going to see is we're going to study in more detail the structure that we would use to express no matter the usage that we're giving to the simple present tense, if it is a daily routine, if it is a fact, if it is a schedule, we can use the sentence and we can write our ideas in a positive or affirmative, right? In a negative or in an interrogative way. Okay, here we would understand that as a question. So we're going to study a little bit of the structure that we would use or the formula. It's been said here and some example. So we have this sentence. He plays football every day. The basic formula would be the subject or the pronoun. Here we would find a pronoun, he. Then we are going to find the verb in the simple present tense, of course. And we're going to see that with he, she, or it, those verbs have a different ending that we would do to that verb in order to be in the simple present tense for those three pronouns or those three subjects. We're going to study that in more detail
next week. So we would have, he plays football every day. So after the verb, we would have the object and we could add more information. He plays football. He, the subject, plays the verb. Object would be football. What does he play? Football. Okay. And we would add every day. This would be the basic structure for any affirmative sentence. If we want to have this expression being written in a negative form, or if we want to reject this idea, we would say, he doesn't play football every day. What would be the formula or the structure? The subject, we will have here, he. We would have the auxiliary verb to do. According to the subject, if it is I, we, you, they, we would say do. Or if it is he, she, or it, would be does. In this case, the subject is he, so we would use does, right? We have not, and then the main verb. The main verb would not be changing in any way. Okay, we carry the tense with the auxiliary verb. So he will have the verb, which is play, and then the object and the complement of the sentence if we want to add more information. So subject, he does not, which can be contracted as doesn't, the main verb, which is play, and the object, football. He doesn't play football every day. What about if we want to ask if that person, if he really does that action, which is play football every day? How we would build a question out of these sentences. So here we would start with the verb to do. Once again, if our subject in this question would be he, she, or it, we would write does. If the subject in the question would be I, we, you, they, we would use do. So do or does, then the subject, then the main verb. Once again, we don't change anything in the way that we write that verb. And then the object, the complement, and the question mark. Does he play football every day? Would be the question that can be constructed from these sentences. If it is an affirmative or positive, or if it is a negative event or situation that we're expressing here, we can answer this question. Listo, entonces tenemos el tiempo presente simple y ahora sí vamos a entrar un poco más en lo que es como el estudio de la estructura que seguiríamos para expresar nuestras ideas. ¿Listo? En el tiempo presente simple específicamente, si queremos expresar un cronograma, un calendario, si queremos expresar acciones que hacen parte de nuestra rutina diaria o que no hacen parte de nuestra rutina diaria, ¿verdad? Si queremos decir alguna situación que nos define en el momento, por ejemplo, cuántos años tenemos, de qué color es mi cabello, a dónde voy a estudiar, por ejemplo. Si queremos expresar eso, ¿cuál sería la estructura que usaríamos, verdad? Y sobre todo, entendiendo que podemos expresar esto como de manera afirmativa, ¿verdad? De manera negativa, o podríamos hacer una pregunta en base a esta situación o a esta expresión o a esta realidad que estamos pensando. Entonces, ¿cómo haríamos cómo construiríamos estas oraciones? Recordamos los sujetos en la oración, comenzamos con el sujeto. El sujeto también puede ser el nombre propio del sujeto de la oración, sea un hombre, una mujer, una organización, un animal, una cosa, un alimento, ¿verdad? Lo que ustedes piensan que sea el sujeto de esa oración, que es quien va a realizar la acción, quien realiza la acción en la oración va a ser el sujeto. En este caso los vemos en estos ejemplos con el pronombre, porque también los pronombres recordamos que pueden reemplazar a ese sujeto. Entonces en nuestro ejemplo, el pronombre es he, ¿listo? Él. Seguimos, después del sujeto viene el verbo principal. ¿Cuál es la acción que quiere expresar?
la acción de jugar. Entonces, vemos que para los sujetos, él, ella o eso, he, she or it, tenemos que agregar una S o una ES a la conjugación del verbo. ¿Listo? Para que esté en el tiempo presente simple. Vamos a ver con esto con más detalle en la próxima sesión en línea. Pero por ahora lo que quiero que prestemos atención es en la estructura. Bien, vamos a ir viendo luego cómo hacemos esta variación. Pero entonces tenemos aquí, él juega. ¿Qué es lo que juega? Fútbol, todos los días. Entonces, después del sujeto y del verbo conjugado en el tiempo presente simple, para ese sujeto, viene el objeto. El objeto de una oración es aquello sobre lo que recae la acción. ¿Listo? Entonces, si yo digo, él juega, pero ¿qué es lo que él está jugando? Fútbol. ¿Okay? Si quiero complementar y completar más la idea de la oración, podría decir en este caso todos los días, every day. ¿Listo? Pero he plays football también es una oración básica, súper corta, pero sería como la estructura básica para una oración afirmativa. Estoy diciendo que esa persona de hecho, juega fútbol, ¿verdad? Sí realiza esta acción. ¿Qué pasa si yo quiero corregir y digo que no es así? ¿Qué pasa si yo quiero negar esta oración o este hecho o esta afirmación? Tendríamos nuestra oración de manera negativa. ¿Cuál sería el cambio? Nuevamente tenemos el sujeto iniciando nuestra oración. En vez de usar el verbo y conjugarlo para el presente simple, lo que hacemos es que le agregamos el no. ¿Bien? Pero no solo le agregamos el no, sino que vamos a usar un verbo auxiliar, que es el verbo to do. Este verbo para los sujetos, él, ella o eso, he, she, it, se va a escribir o se va a conjugar como does. Pero para los sujetos o los pronombres que representan esos sujetos de I, we, you, they, que es yo, nosotros, nosotras, usted o ustedes, ellos o ellas, se va a escribir como do. ¿Ok? Luego va a seguir la palabra not. Entonces, como el sujeto es he, sería he does not. La contracción de does not es doesn't. ¿Ok? He doesn't. Ahora vemos el verbo play sin ninguna conjugación. ¿Listo? El verbo play, el verbo principal se va a escribir tal cual lo escribiríamos sin conjugar, en su forma infinitiva o como lo encontraríamos en un diccionario. ¿Listo? El verbo no se va a conjugar. Lo que va a llevar el tiempo en estas oraciones va a ser el verbo auxiliar, que es el verbo to do. ¿Bien? Entonces, he doesn't play football every day. Aquí vemos el objeto o el complemento de nuestra oración. He doesn't play football every day. ¿Bien? Él no juega fútbol todos los días. Ahora, si queremos preguntar, si queremos hacer esto, en vez de afirmarlo o negarlo, queremos confirmar, ¿verdad? Queremos preguntar si esto es cierto o si no es cierto. ¿Cómo haríamos esta oración de manera interrogativa? ¿Cómo construiríamos una pregunta de acuerdo a esa afirmación o esa negación? Vemos que iniciamos con el verbo auxiliar, do o does, ¿verdad? Luego el sujeto, he, does, he. El verbo nuevamente tal cual lo encontraríamos sin conjugar. Y el objeto y complemento que sería football every day. Entonces, el orden cambia. En vez de iniciar con el sujeto, iniciamos con el auxiliar. ¿Listo? El auxiliar to do. Así podemos saber que es una pregunta. Cuando una oración inicia con un verbo, particularmente los verbos auxiliares, uno de ellos es el verbo to do, y obviamente vamos a ver que finaliza con un signo de interrogación. ¿Listo? Pero cuando inicia con el verbo, eso va a ser una pregunta. ¿Listo? Does he play football every day? Responderíamos, yes, he does. No, he doesn't. Eso es una manera en la que podríamos responder. O simplemente yes or no. Bien. Ok. Continuamos. So now what we're going to see is some rules that we would have to take into account when we want to conjugate the verb
of the sentence in the simple present tense, but remembering that is only, we have this change only for the personal pronouns he, she, or it. These are the third person singular. Okay, what happened here? So when we have these subjects in the sentence, and we are speaking in the simple present tense, we have to change the way that we write the verbs. Okay, but only for these three cases. When I'm talking about a male, when I'm talking about a female, when I'm talking about one thing or one animal, I would have to take into consideration this. Okay, so the first rule that we have is that with most verbs, we can just add an S, right? Here we have live, lives. So for example, he lives, she lives, it lives, okay? We would not say he lived, she lived. No, we don't use that. We use lives only for these three. Remembering that for, I'm going to write it here because it's important for you to have this very clear. I, we, you, or they, we don't change how we write these verbs, okay? This is very important. For this, we don't change. But for this, we have this rule. So we have sit, sits, stay, stays. You see, the change is only adding an S, okay? The change between this word and this word is just the final S. With most verbs, this is what we will have to do for he, she, or it. But we have another rule or another situation. When the verb ends in a consonant and then a Y, we change that Y for an I and we add an ES. Let's look at the change. So here we have try. If I want to say he, if I'm talking about he, I would have to say tries. He tries, she tries, it tries. The change is we change this Y into an I and we add an ES. But only when that Y is preceded by a consonant. So we have carry, carries. Another rule that we have, and I would include this one into this one, is that when the verb ends in S, Z, CH, SH, X, and O, we add an ES. Instead of just adding an S or changing any other thing, we add an ES. So, for example, miss, you see, it ends in an S, buzz, ends in a Z, catch, ends in a CH, fix, ends in a X, go, ends in a O. I will write it here. Once again, here. O and SH. We have go, which changes into goes, do, which changes into does. Remembering only this is important for these three pronouns or these three subjects in this tense, simple present. Okay, for I, we, you, they, we don't think anything about these rules. We just, how we find the verb, we write it like that. Listo, entonces tenemos ahora el tiempo presente simple. Nuevamente vamos ahora a ver con más detalle lo que son las reglas. Las reglas que podríamos tener, lo que yo les mencionaba, que había unos casos en los que se cambia la escritura del verbo. En el inglés, aunque nos puede parecer muy complejo, el inglés tiene una
una ventaja muy importante, y es que en la mayoría de los casos, y particularmente el tiempo presente simple, la conjugación de los verbos no cambia. ¿Listo? ¿Cuándo va a cambiar esa conjugación? ¿O cuándo tendríamos nosotros que pensar en escribirlo de manera diferente? Cuando estamos en tiempo presente simple, obviamente estamos hablando de este tiempo específicamente, cuando estamos hablando de él, ella o eso, sea que esté como el pronombre o sea que esté como el sujeto. En vez de decir, por ejemplo, él, digamos que estuviéramos hablando de Tomás. O en vez de decir ella, que estuviéramos hablando de Alba Lucía, ¿verdad? O it, que sabemos que es una cosa o un animal, en vez de estar hablando por ejemplo, cuando estuviéramos hablando de la universidad, del país, del gobierno, de la vaca, del ratón, ¿listo? Recordando, una cosa o un animal, una mujer o un hombre. En este caso, nosotros vamos a cambiar cómo escribimos el verbo en el tiempo presente simple. En los otros casos, para estos pronombres, para estos sujetos que están representados con yo, nosotros, nosotras, usted o ustedes, ellos o ellas, no cambia nada. Entonces, como nosotros aprendemos que es el verbo jugar, por ejemplo, play, sabemos que el verbo jugar es play. No tengo que cambiarle nada. El verbo vivir, live. El verbo sentar, sit. El verbo permanecer, stay. El verbo tratar, try. El verbo llevar o cargar, carry. El verbo extrañar, miss. El verbo buzz, timbrar. El verbo catch, atrapar. El verbo fix, arreglar. El verbo go, ir. El verbo hacer, do. Así como lo encontramos, lo podemos encontrar en un diccionario o ya lo aprendimos, que es la traducción en inglés, así tal cual se escribiría para estos sujetos. Pero para estos tres sujetos particularmente hay unas reglas en las que tenemos que modificar en el tiempo presente simple. Y tiene que ver con estas que les voy a presentar a continuación. Entonces, la primera que nos dice es que con la mayoría de los verbos, lo único que nosotros tenemos que hacer para conjugarlo en el tiempo presente simple es agregar una S. ¿Listo? Entonces vemos aquí, live, lives, sit, sits, stay, stays. ¿Listo? Vemos la única modificación que hay es agregarle una S. Con los verbos que terminan en Y, pero están precedidos por una consonante, como vemos aquí, try, carry, terminan en Y, pero están precedidas por una consonante, en este caso ambos es la misma consonante que es la R. Lo que hacemos es que cambiamos esa Y por una I latina y agregamos una ES. Entonces, try, tries. Carry, carries. Ahora, finalmente veríamos esta regla, que en esta excepción que se menciona aquí, yo incluyo esto. ¿Bien? Y es cuando los verbos terminan en S, Z, CH, X o que también terminan en SH, aquí agregaría este también. Lo que hacemos es, en vez de agregar una S simplemente, agregaríamos una ES. Nuevamente, siempre les recuerdo que es para estos tres casos. ¿Listo? He, she, or it. Entonces tendríamos miss, misses, bus, buses, catch, catches, fix, fixes, go, goes, do, does. Bien, entonces, si yo quiero decir, nosotros atrapamos la pelota, diría, we catch the ball. ¿Ok? Vemos aquí catch, ya está conjugado en el tiempo presente simple. Y es tal cual como lo encontramos en un diccionario. También es la misma escritura del infinitivo. Recordemos que cuando hablamos de esto es que estamos hablando del verbo sin conjugar. Jugar, saltar, hablar, comer, mirar, observar. La acción que ustedes quieran, así como se encuentra sin conjugar, sería la forma como lo escribiríamos en el tiempo presente simple para estos sujetos. ¿Listo? Sin ningún cambio. Pero nuevamente, si tenemos él, ella o eso, va a cambiar. Entonces, si yo quiero, en vez de decir nosotros atrapamos la pelota, we catch the ball, ¿verdad? Si lo que yo quiero decir es ella atrapó la pelota, sería she catches the ball. ¿Listo? Estos para estos y estas modificaciones
para estos que están acá. Bien, nos queda menos de un minuto, se va a cerrar la sesión, ingresamos por el enlace y vamos a continuar con unas actividades de práctica donde vamos a profundizar un poquito más esto, ¿listo? Entonces vamos a esperar que se cierre la sesión para volver a ingresar y continuar con nuestra actividad de hoy. Bueno, continuamos. So now what we're going to see is that we're going to see this short video of about 3 minutes in which we are going to see a context in which we are talking about a daily routine, and we're going to notice that how we are expressing the sentences in the simple present tense. In this case, I'm going to share the screen with you, and we're going to this link. Bueno, ahora vamos a continuar con un video muy corto, de aproximadamente 3 minutos, en el que van a poder ver un ejemplo en el que estamos expresando oraciones en el tiempo presente simple en el contexto de una rutina diaria. Recordamos que uno de los usos del tiempo presente simple es hablar de hábitos o de rutinas diarias. Entonces, sin más preámbulos, les voy a compartir la pantalla para que podamos ver este video. Listo, voy a ponerlo aquí en full screen. E iniciamos. I want to tell you a story. Billy's uncle is 36 years old, and he lives on the 20th floor of a tall building. Every morning, he wakes up at 6 o'clock, he has a shower, then he eats breakfast, and after that he leaves his flat at 8 o'clock. He goes in the lift, and he goes down to the ground floor. He leaves the building and catches the bus to work. He starts work at 9 o'clock. And he finishes work at 5 o'clock. He comes back to the tall building at 6 o'clock and he goes into the lift. He does not press the button for the 20th floor. He presses the button for the 11th floor. Do you know why he presses the button for the 11th floor and not the button for the 20th floor? Okay, I will tell you. Billy's uncle is short and he cannot reach all the buttons. Thanks for watching. Don't forget to visit our website www.elearningenglish.com. Bye for now. All right. Listo, entonces vamos a continuar con nuestra actividad para hoy. Ya vamos a entrar como más en un contexto práctico y vamos a ir a estos
3 enlaces que van a ver aquí y vamos a hacer prácticas. ¿Listo? Vamos a practicar lo que hemos estudiado, lo que hemos repasado. Yo les recuerdo que estas sesiones en línea, lo que nosotros hacemos no es ver un tema necesariamente nuevo. Esto lo que hacemos es en profundizar un poco o repasar un poco un tema que ya se estudia en el componente formativo de la semana. En este caso, en nuestra segunda unidad del curso. ¿Listo? Entonces vamos a ir a estos enlaces. Recuerden que cuando yo les comparto la grabación, los enlaces de la grabación, y la sección del curso en el que se publican estos enlaces, yo también les adjunto la opción de descargar estos documentos PDF que yo uso para guiar las actividades de las sesiones en línea, donde van a poder ingresar a estos mismos enlaces, van a poder descargar ese documento y ver los enlaces y poder practicar, si ustedes quieren, en su tiempo libre, profundizar un poco más estos temas y practicar por su propia cuenta. Entonces vamos a compartir nuevamente la pantalla. Y en este lo que vamos a hacer es que vamos a ir a el primer enlace que aparece aquí donde vamos a practicar este tema del tiempo presente simple. Voy a compartirles la pantalla. Nuevamente aquí, el explorador. Y vamos a iniciar con esta primera práctica. Bien. La dinámica que tenemos para esto, o lo que nos están solicitando inicialmente, es identificar si en la oración nosotros tendríamos que conjugar el verbo o si lo dejamos tal cual como está en el tiempo presente simple, obviamente. Recordamos cuando terminan en S, es para los pronombres él, ella o eso. ¿Listo? Entonces, aquí básicamente lo que debemos hacer es leer las oraciones con cuidado y identificar cuál sería la conjugación correcta de este verbo. En este caso, el verbo eat, el verbo like, sleep, drive, make, read, buy, pray, roar, take. ¿Listo? Obviamente va a depender del sujeto de la oración. Entonces vamos a ir identificando primero el sujeto y vemos si tenemos que hacer una modificación al conjugarlo, que sería agregándole una S. ¿Listo? Para la mayoría de eso es simplemente agregar una S. Entonces, para participar, lo que vamos a hacer es que pueden activar el micrófono. ¿Listo? Pueden activar el micrófono eh, los que quieran participar. Y pueden hacerlo varios al tiempo, el cual yo les voy a decir, por ejemplo, we often, ustedes me dirían it o it, ¿listo? Y luego yo leo la oración completa y la traduzco. Bien, entonces, we often eat or eat. ¿Cuál es el sujeto? Eat. Exacto. Eat. We often eat ice cream with our cousins. Nosotros frecuentemente comemos helado con nuestros primos. Ahora, Don and his brother like or likes. Like. Like. Like, muy bien, exacto, porque estamos hablando de Don y su hermano, entonces no sería él, sino ellos, porque son dos, ¿verdad? Don and his brother like hiking on weekends. Don y su hermano le gusta hiking es como caminar, ¿listo? Ahora se me escapa la traducción exacta, pero es cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a un parque natural, por ejemplo, como al Tayrona, o a una zona natural y a caminar, ¿listo? No sería escalar tampoco. Les debo la traducción de hiking en español, exactamente. Les gusta caminar los fines de semana, ¿listo? Eat, sleep, or sleeps. Sleeps. Sleep. Muy bien. It sleeps on the couch every night. Eso duerme en el sofá todas las noches. Aquí podríamos interpretar que se están refiriendo a un animal. Aunque aquí es muy importante, porque en un contexto real del día a día en el inglés, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un animal, pero ese animal es nuestra mascota, o es una mascota, y ya tiene un nombre propio, a veces, en vez de decir it, le podríamos decir el nombre, ¿verdad? Y algunos podrían decirle she or he. ¿Listo? Entonces, it se usa para el animal, pero en realidad tiene más un contexto cuando es un animal, por ejemplo, un ratón
o un animal un mapache, un pájaro, un animal con el que no tenemos una relación cercana, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, está bien. It sleeps on the couch every night. Muy bien. Ahora, my sister drive or my sister drives. Drives. Muy bien. My sister, mi hermana, ella. My sister drives me to the movies every Friday. Mi hermana me lleva al cine todos los viernes. ¿Listo? Aquí el drive es como que me maneja o me lleva, pero en un carro, manejando. My father and I make or makes. Make. Make. Muy bien. Estoy hablando de mi papá, de él, ¿verdad? Pero también estoy hablando de mí. Entonces, mi papá y yo hacemos desayuno los sábados. My father and I make breakfast on Saturdays. Mi papá y yo es el pronombre nosotros. ¿Listo? Muy bien. She read or she reads. Reads. Reads, excelente, muy bien. She reads her favorite books at the library. Ella lee sus libros favoritos en la biblioteca. Ahora, you buy o you buys. You buy. Buys. Buy, muy bien. You buy fruits every Saturday at the market. Tú compras frutas todos los sábados en el mercado. My family prays. ¿Cuál sería? Prays. Pray. Aquí se entendería como prays. ¿Listo? Mi familia ora en el templo todos los jueves. A veces, ¿qué pasa? Sabemos que el término familia, cuando yo hablo de familia, ustedes, ¿qué es lo primero que piensan? No piensan en una persona, piensan en un grupo de personas. ¿Listo? Entonces decimos, no, pero mi familia es un plural. El concepto nos hace referencia a varias personas, sin lo que pensaríamos que sería plural, pero el sujeto, es decir, la palabra, es singular. ¿Listo? Entonces, es muy importante entender que familia es un término singular. Entonces, por eso es que es phrase. Entonces, en vez de ellos, podría ser it, ¿verdad? Mi familia. My family prays at the temple every Thursday. Ahora tenemos the lions often roar or roars. The lions often roar or the lion often roars. ¿Cuál sería? Roars. Roar, terminando en ese. Sí. Sí. Okay. Si fuera el león, pero veamos que aquí estamos diciendo los leones. ¿Listo? Entonces, cuando es plural, el sujeto o el pronombre que podríamos usar es ellos, ¿verdad? The lion roars, pero the lions roar, ¿ok? Aquí los leones, este es plural. Al ser plural ya no estamos usando it, estamos usando they. ¿Bien? Entonces, the lions often roar very loudly. Los leones frecuentemente rugen muy fuerte. ¿Listo? Y finalmente tenemos I take or I take pictures with my family on special occasions. Yo tomo fotos con mi familia en ocasiones especiales. Muy bien, excelente. Entonces ahora vamos a continuar con el siguiente enlace, a este que está aquí. Y vamos a continuar. Vamos a ver ahora qué aspecto del tiempo presente simple vamos a estudiar. Bien, aquí está el enlace. Nuevamente, vamos a ver. Lo primero que debemos hacer es, vamos a observar oraciones afirmativas, ¿verdad? O positivas. Como, the picture is pretty. He is a good baseball player. We are helpful. He is a nice boy.
They are in America. ¿Listo? Tenemos estas oraciones, todas son afirmativas. La foto es hermosa o es bonita. Él es un buen jugador de béisbol. Nosotros somos útiles. Él es un buen niño. Ellos están en América. ¿Listo? Todas son oraciones que están afirmando eventos, afirmando hechos. Lo que nos van a pedir es que las leamos de manera negativa. ¿Listo? Que las escribamos. Entonces vamos a hacer esta dinámica. Yo les vamos a leer aquí. The picture is pretty. Y ustedes activan el micrófono. ¿Listo? O para esto yo creo que sería mucho más práctico si de pronto levantan la mano, quienes quieren participar, y van a decir, van a expresar la oración de manera negativa. Recordemos, en este caso, cómo se sigue la estructura de una oración negativa. Se la puede escribir acá arriba para que podamos tener, pues, como ese recordemos. El sujeto, voy a colocarlo aquí en color rojo, subject, luego viene el verbo, ¿verdad? En este caso todos los verbos son el verbo to be, ¿listo? El verbo to be. Luego vendría el not. Y luego el complemento. Voy a colocarlo aquí. Object. Vamos a colocar, porque así fue como se le refería en la estructura. El objeto. Este complemento. Muy bien. Esta es la estructura que usamos para negar oraciones. En este caso, importante notar lo que es con el verbo to be. Todas estas oraciones están en el verbo to be y las que siguen en forma de interrogación también. Pero vamos a ver este recorder. Entonces, esta es la estructura que seguimos cuando queremos escribir oraciones negativas. ¿Listo? Identificamos el sujeto, el verbo to be, is, am, are, luego el not. Pueden leerlo con la contracción si lo quieren, o si no, lo pueden leer o lo pueden expresar sin la contracción y luego el complemento. Bien, entonces, por ejemplo, the picture is pretty sería the picture, sujeto. El verbo to be is not or isn't y el objeto pretty. ¿Listo? Ahora, quien quisiera hacer, vamos a poner, quien participe va a ser 2 y el que sigue va a ser las otras 2. Bien, entonces voy a ver aquí los participantes, quienes quisieran, quienes se animan a construir la forma negativa de estas oraciones. Simplemente desactivar el micrófono y leer o expresar, hablar, y yo lo voy a escribir aquí. ¿Listo? Carolina, veo que tienes el micrófono activado. Si quieres, puedes participar tú o quien se anime. Sí, profe, yo lo hago. Adelante, Carolina, perfecto. Entonces, ¿cómo sería esta primera? He is not Ajá, a good ajá, basketball player. muy bien. Excelente. He is not good, a good baseball player. Baseball player. Muy bien. Y esta que sigue aquí. We are helpful. We are not Ujú. We helpful. are not helpful. Muy bien. Excelente, excelente. Ahora, Paola, vamos a hacer estos dos que siguen aquí. He is a nice boy. They are in America. He is no Ujú. a nice boy. Muy bien. Y el que sigue. They are not in America. Muy bien. They are not in America. Muy bien. Recordamos la contracción. Entonces, aquí, he is not a good baseball player. He isn't a good baseball player. We are not helpful. We aren't helpful. He is not a nice boy. He isn't a nice boy. They are not in America. They aren't in America. Excelente. Mil gracias, Carolina y Paola. Vamos a ver. Ahora, continuamos.
Esta segunda parte de esta práctica consiste en, vamos a encontrar preguntas, ¿verdad? Preguntas y vamos a responder. Y esta forma como nosotros respondemos no lo vimos en la presentación que les hice anteriormente. Sin embargo, vamos a usar esta práctica para afianzar cómo responderíamos. ¿Listo? Y para esto, más que de pronto práctica, lo quiero usar como a manera de explicación. Entonces, tenemos aquí estas oraciones. Are Lynn and Dad happy? Entre paréntesis nos dice si sí o si no. ¿Listo? Entonces no tenemos que adivinar cuál sería la respuesta. Vemos cómo responderíamos. Si es afirmativo, decimos yes, ¿verdad? Y luego identificamos el sujeto sobre el cual nos están preguntando, que es Lynn y papá. Bien, entonces Lynn y papá serían ellos, ¿verdad? Entonces, they y el verbo to be, porque es con quien nos están preguntando. Nos están preguntando con el verbo to be, respondemos con el verbo to be. ¿Listo? El verbo ser o estar. La pregunta es, ¿son papá y Lynn felices? Sí, ellos son, o ellos lo son, o ellos son felices. Ahora, ¿is Lynn sad? ¿Está Lynn triste? Nos dice aquí que no. ¿Cómo diría yo que no? Decía, no, coma. Lynn sabemos She, que es una mujer, ¿verdad? Entonces, no, she, muy she, bien. Is not. No, she is not. Ahora, is Mr. Brown nice? Mr. Brown, aquí identificamos que es un hombre, ¿verdad? Porque es Mr. Is Mr. Brown nice? Nos dicen que sí. ¿Cómo decimos que sí? Yes, he, estamos hablando de él, ¿verdad? Yes, he is. Bien. Are the letters on the ground? ¿Están las cartas en el suelo? Nos dicen que sí. Entonces sería yes, las cartas. Las cartas sería it o sería they. Sería they, ¿verdad? Porque es plural. A pesar de que son cosas, es plural. Sería yes, they are. Are you calm? Y nos dicen que no. ¿Estás calmada o estás calmado? Obviamente, de acuerdo a quien le estén preguntando, sabemos que estamos hablando de una mujer o un hombre. En este caso nos están preguntando a nosotros. Entonces yo diría, no, no estoy calmada, ¿verdad? O yo no interpretaría la pregunta como, ¿estás calmada? Entonces, si aquí quiero decir que no, sería, no, ¿cuál es el sujeto que está respondiendo? Yo, ¿verdad? Si me están preguntando a mí, yo soy quien responde. Entonces, no, I am not. ¿Bien? Si estuviéramos preguntando a un grupo de personas, y se entiende que estamos preguntando a un grupo de personas, quienes responden serían, no, we are not. ¿Listo? Pero aquí yo lo entiendo como que me están preguntando a mí, en primera persona, singular, yo respondo. Muy bien. Are Dean and Dad happy? Yes, they are. Is Lynn sad? No, she is not. Is Mr. Brown nice? Yes, he is. Are the letters on the ground? Yes, they are. Are you calm? No, I am not. Esto es importante saberlo para saber cómo propiamente debemos responder a este tipo de preguntas. Sin embargo, en el día a día y en el uso real del idioma inglés, con decir no y sí, se entiende la respuesta. ¿Listo? Siempre, a veces estudiamos, cuando estudiamos gramática, cuando estudiamos un idioma, vamos mucho por el lado correcto, gramatical, adecuado, de hablarlo, ¿sí? Sin embargo, sabemos que pasa con nuestro idioma español también. ¿Listo? Que en sí sabemos que hay una manera correcta de hablarlo, pero en el día a día lo hablamos de otra forma y que no necesariamente es correcta, sino que se puede interpretar como incompleta. Lo mismo pasa con el inglés. Entonces es importante saber cómo responder, pero también tener presente que en la realidad es como decir un yes, que es sí, o un no, que es un no, se entendería la respuesta, ¿listo? A estas preguntas. Bueno, y finalmente vamos a ver este siguiente enlace. Vamos a estudiar
Vamos a ver qué práctica nos presenta en este último enlace. Voy a compartirles nuevamente el explorador y nos vamos a ese enlace. Tenemos aquí ahora unas oraciones. Nuevamente, algunas son similares, ¿verdad? Vamos a seleccionar cuál sería la opción correcta. Nuevamente vemos aquí, Bob always drink or drinks tea in the morning. What do or what does she like or what do she likes? ¿Listo? Aquí vemos las opciones y vamos a simplemente, ustedes pueden activar el micrófono a medida que vamos yendo. Por eso vamos a hacer solo estas primeras 8. ¿Listo? El enlace nos lleva a otro diálogo que podemos completar. Sin embargo, por temas de tiempo no quisiera extenderme mucho más. Ya son casi las 9:30. Entonces vamos a hacer esta última parte de esta sección. Solo vamos a hacer la primera. ¿Bien? Entonces podemos activar el micrófono y vamos a ir leyendo. Entonces, Bob always drink or drinks tea in the morning. Drinks. Excelente. Bob always drinks tea in the morning. Bob siempre toma té en la mañana. Ahora, esta pregunta. Recordemos que con las preguntas el verbo auxiliar es el que lleva el tiempo. ¿Listo? Si hay que conjugar o hay que cambiar en algo el verbo de acuerdo al sujeto, es el verbo auxiliar el que cambia. Y el verbo principal no cambiaría escritura, no le agregaríamos ni una S. ¿Listo? Esto es importante. También pasa con las oraciones negativas. Entonces, ¿cómo sería esto? What do or what does What she? does. Muy bien. What does she? Sabemos que estamos hablando de ella. Entonces, por eso es que estamos pensando en si le agregamos una S o no. ¿Verdad? What does she? Ahora sería like or likes. Like. Like. Muy bien. Muy bien. Recuerden que cuando el verbo auxiliar ya toma esa conjugación finalizando en S, el verbo principal, la pregunta que estamos diciendo es ¿qué le gusta a ella? ¿Listo? Entonces el verbo gustar, que es el principal, estaría sin conjugar, porque es el does, el que nos ayuda a construir la pregunta, el que cambia la conjugación en presente simple para ella, él o eso. Ahora, my sister don't or my sister doesn't play tennis. Doesn't, excelente. Mi hermana no juega tenis. Ahora tenemos, they often visit or visit their grandparents. Visit. Visit. Muy bien, estoy hablando de ellos. Ellos frecuentemente visitan a sus abuelos los fines de semana. Aquí no sería at, sino on. Hay que cambiar estas cosas. Bueno, ahora, we sometimes go or we sometimes go to the ice rink. Go. Muy bien, nosotros algunas veces vamos a el parque de hielo o a la pista de hielo. Where do or where does your parents come or comes from? ¿Quién es el sujeto sobre el cual estoy preguntando? Tus padres, ¿verdad? Padre. Entonces sería ellos. ¿Cómo sería entonces la pregunta? Where do? Where do your parents Comes. come from? ¿Listo? Recordemos. ¿Estoy hablando de ellos o estoy hablando de yo, de ustedes o de usted, de ellas? Nosotros o nosotras no pensamos en nada con la S. Estamos hablando del tiempo presente simple. Veamos cómo se lee esta oración. ¿De dónde vienen tus padres? ¿De dónde vienen tus padres? Where do your parents come from? ¿Listo? Entonces estoy hablando de ellos. Estoy preguntando de dónde vienen. Está en el presente simple. Para esa oración. Y no tenemos que pensar en ninguna S, ningún cambio de conjugación en ningún verbo, ni en el auxiliar, ni en el principal. Ahora es, do or does you want or wants to go home? ¿Cómo sería esta pregunta? Do you Do you Want. want want
To go home. To go Excelente. home. Exacto. Sí. Do you want to go home? Pasa lo mismo que la anterior. Estoy hablando de usted o de ustedes. Entonces, aquí no importa ninguna S, no las cambiamos nada. Bien. Y veamos este último. I don't o I doesn't watch television after. I don't. I don't. Muy bien. I don't watch television after school. Yo no veo televisión después del colegio. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por participar. Me encanta que hayan participado, que hayan activado sus micrófonos y siempre que tomen esta oportunidad de nuestras sesiones en línea para practicar y para hablar, expresarse en el idioma que estamos estudiando, que es muy, muy importante. Bien, entonces ahora abrimos este tiempo nos quedan aproximadamente 7 minutos. Sin embargo, quisiera consultarles si tienen alguna duda, algún comentario, recomendación, alguna pregunta sobre las actividades, calificaciones. Eh, si la tienen, levanten la mano. También pueden ir escribiéndola en el espacio de chat y yo con gusto atiendo lo que pueda en el tiempo que nos dé las preguntas que tengan. Adelante, Carolina. Profe, foro que nos publicaste con respecto a la conversación acerca de las rutinas y demás, ese hay plazo hasta el domingo. No, no, digamos, el domingo terminaría como esta segunda semana bueno, la semana en la que estamos estudiando la segunda unidad. Sin embargo, Sí. el plazo máximo para participar en en este foro y enviar en todas sus actividades va a ser el 30 de julio. ¿Listo? O sea que todavía Ok. tienes tiempo. ¿Bien? Ok, profe. Y la otra pregunta es si de pronto nos puede sugerir, eh, o sea, yo ya presenté el primer test y Ujú. realmente a pesar de que él lo aprobé en la pregunta que sí siento que tengo oportunidad de mejora, profe, es en la escucha. O sea, hay Claro, una pregunta que pone en un audio y escribir lo que entiendes, o sea, como el tema de ajá, educar el oído. De pronto claro, nos claro, puedes sugerir alguna herramienta donde podamos pues como ir educando el oído, porque la verdad claro. sí, Sí, es sí, muy o sea, importante y sobre todo, tuve ajá. algunos desaciertos, pero aún así lo aprobé, pero siento que ese es como mi talón de Aquiles. Claro, claro, ¿no? Y estoy segura que no eres solo tú. De hecho, la habilidad de entender lo que se expresa oralmente, esa capacidad de oír y entender el idioma, es de las más complejas, ¿listo? Porque a veces nosotros podemos sentirnos bien y muy proficientes en, en leer cuando estamos viendo en subtítulos y todo eso, entonces el escuchar es probablemente de las habilidades más difíciles, sin embargo es de esperar. Una de las recomendaciones que yo les puedo dar con respecto a mejorar esa habilidad es trabajarla. Y para eso Ok, es en lo que puedan ustedes escuchar el idioma. Participar en estas sesiones en línea es súper bueno porque lo que en el curso se puede proveer, que es esta oportunidad de escuchar de otra persona en vivo el idioma de ustedes ir viendo. Ok, y por eso las sesiones en línea yo se las organizo así. Hablo en inglés y luego lo hablo en español, porque obviamente es importante que ustedes tengan claridad de todo lo que yo digo, ¿listo? Pero que si escuchen el inglés para que ustedes digan, yo me acuerdo que yo entendí más o menos eso, o yo pensé que me había dicho era otra cosa, ya sé. Entonces es escuchar. En el día a día de cada uno de ustedes, cada uno está en una circunstancia, un contexto diferente, pero algo que a mí me ayudó en lo personal muchísimo es poder escuchar el idioma, sea que, digamos, si tienen Netflix o si tienen en YouTube, por ejemplo, pueden ver videos colocándole, o en el caso de Netflix, películas colocándole subtítulos, pero subtítulos no en español, sino en inglés. Cuando nosotros tenemos subtítulos, aun cuando estamos viendo algo en español, pero vemos subtítulos, nuestro cerebro automáticamente va a esos subtítulos. Entonces, sí, yo puedo estar entendiendo lo que estoy escuchando en el caso que sea un video en español.
pero mi ojo va a empezar a leer. ¿Y qué es lo que es bueno? Particularmente de pronto si no tienen mucho tiempo para ver películas o algo así, una canción, busquen un artista que les guste muchísimo que cante en inglés. Obviamente sería ideal que fuera un ritmo lento, listo, nada de hip hop, ¿verdad? Porque eso sería tremendo, pero aún así les puede servir. Y es colocar o buscar videos con la letra, porque ustedes ya de pronto hasta se conocen la pronunciación, pero es saber cómo se está pronunciando cada una de estas cosas. Entre más ustedes escuchen el idioma, más naturalmente van a poder como, adquirir esa habilidad. Sin embargo, toma tiempo, ¿listo? Ok, Una cosa es profe, que gracias. una máquina hable lento, pero en la vida real la gente no habla así. Pero entre más práctica, más escuchamos el idioma, mejor nuestro cerebro va a empezar a hacer como esas conexiones de entender los sonidos, cómo se pronuncian. Y algo muy bueno, tanto de las películas, pero especialmente con la música, es que aprendemos el idioma más informal, el idioma del día a día. ¿Listo? Entonces también aprendemos un poco más de cómo se expresan las personas en realidad. Bien. Aquí, con respecto a una pregunta que me escribieron en el chat, sobre una página para estudiar los verbos. La verdad, una página en específica, hay muchísimos recursos en Internet de inglés. Solo en YouTube hay muchísimos canales donde hacen explicación. Entonces, así como decirte ahorita una página en especial, eh, no se me vendría una en mente. Sin embargo, me gustaría de pronto buscar algunos recursos y tal vez en el foro de dudas e inquietudes publicaré un mensaje con esa recomendación, dándoles como unas páginas o canales de YouTube que yo he visto que sean muy buenos. Sin embargo, el verbo en sí es vocabulario, ¿listo? Es algo en lo cual nosotros tenemos que poner un poquito de nuestra memoria, aunque no nos gusta memorizar, pero es muy importante saber los verbos. De los verbos en el inglés se construyen adjetivos, es bastante útil saber verbos y eso toca memorizar. Entonces, para el caso mío, a mí me tocó con un diccionario. Los diccionarios comenzaban con una lista de verbos y yo los memorizaba y eso me ayudó muchísimo. Sin embargo, sé que en inglés podemos tener, en internet podemos tener algo un poco más dinámico. Entonces, en el foro de dudas e inquietudes, eh, voy a hacer esa tarea y publico un mensaje. Entonces, de pronto, mañana o pasado mañana, busquen en el foro de dudas e inquietudes ese mensajito con esa lista de páginas o de videos, canales de YouTube con esa recomendación. ¿Listo? Bueno, ya se va a cerrar la sesión. Gracias por asistir. Nos vemos la próxima, no, nos vemos mañana, ¿listo? Para la próxima sesión en línea, ¿listo? Mañana jueves. Tengan todos Bueno, una gracias. excelente, Hasta mañana. Gracias, feliz noche. feliz noche.